Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente, un gozo poder nuevamente compartir con ustedes. En este caso, hoy vino a compartir la palabra y, como siempre, para mi vida es... Muchas gracias. Es una bendición preciosa compartir y también un gran privilegio, una responsabilidad, porque entendemos que no estamos hablando a un grupo de personas, sino estamos hablando de la Iglesia de Cristo, como recién cantábamos, Iglesia que Él compró con su sangre, y por lo tanto para Él es preciosa, por lo tanto es una gran responsabilidad hacerlo, y bueno, ruego al Señor que me ayude a poder hacerlo de la mejor manera. Vamos a ir a la palabra de Dios. Hoy estuve hablando con el pastor Marcelo y decidí tocar este pasaje, la epístola a los Hebreos, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Busque allí conmigo. El título del sermón es Vean a Jesús coronado de gloria y honra. Y el pasaje se encuentra en Hebreos capítulo 2, versículo 5 en adelante. Para los que no me conocen, mientras busquen, mi nombre es Sergio, pertenezco a la Iglesia Cristiana Pueblo de Dios, allí en San Justo, en el conurbano bonaerense, y bueno, gracias al Señor estamos estos días descansando, aprovechando esta semana. Raro febrero con tantos días de calor, generalmente en enero se va todo el calor, pero bueno, viene bien los días, así que estamos aprovechando para descansar. Y bueno, agradecidos al Señor, los hermanos les mandan saludos, están orando por nosotros. Allí la iglesia se reúne a la tarde, pero bueno, están orando mucho para que Dios bendiga esta reunión. Lea conmigo Hebreos capítulo 2, versículo 5 en adelante. Luego mantenga su Biblia abierta para ir viendo conmigo estos versículos, para que usted vaya viendo conmigo que todo lo que vamos a hablar está allí en la Escritura, de donde vamos a sacar los conceptos, las ideas universales junto con sus explicaciones prácticas. Lea conmigo. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hay un himno que aprendí hace ya varios años, los que tienen años de iglesia como yo quizá se acuerden. Un himno que en la primera estrofa decía: ved a Cristo, Rey de gloria, es del mundo vencedor. Era una canción muy linda. Me acuerdo que en el estribillo decía: coronadle santos todos, coronad al Rey de Reyes. O sea, llamaba a reconocerlo al Señor como nuestro soberano. Pienso que justamente la enseñanza de reconocer y confesar que Jesús es el Rey es algo que prácticamente aprendimos desde el comienzo de nuestra fe cristiana. Todos lo sabemos y reconocemos a Jesús como Rey. Ahora, la cuestión que podríamos llegar a preguntarnos, y de la cual no sé cómo cada uno podría responder los que están aquí, es la siguiente: ¿hasta qué punto los creyentes viven de acuerdo a esa realidad? O dicho de otra manera, ¿se nota en la manera que vivimos que el Señor reina? Bueno, pensando un poco en estas preguntas, es que puedo decirlo que en parte algo de esto es con lo que estaba lidiando la audiencia original de esta carta. Al estudiar el contexto de la epístola podemos saber que estos primeros oyentes habían abrazado la enseñanza de que Cristo es el Señor, que Él gobierna sobre todo el universo, como todo cristiano. Pero en los momentos de aflicción y de persecución que estaban pasando, en el momento donde el autor define escribirle esta carta, sombras de duda empezaron a saltar a los corazones de estos hermanos. Interrogantes como los siguientes se cruzaban por su cabeza. Se preguntaban ellos: si Él reina, ¿cómo puede pasarnos todo esto que nos está pasando? ¿Cómo puede ser que aparentemente el mal esté triunfando? ¿Por qué Él, si es el Rey, no hace justicia contra los adversarios de la iglesia?
Algunos se están preguntando, ¿en algún momento se acabarán todas estas luchas que estamos pasando? Pero probablemente había una pregunta más fuerte en las mentes de esta audiencia original. ¿Cuál era esa pregunta tan dura? Era la siguiente: ¿vale la pena seguir siendo fieles a este rey con todo lo que estamos viviendo? Con estas secciones que el autor va a responder estas dudas. Creo que de una manera magistral lo hace. Y les escribe para darle confianza a estos oyentes, pero incluidos nosotros también, para que todos tuviéramos algo muy claro. ¿Qué cosa? Que Él realmente es el Rey, que nadie debería dudarlo jamás, y que por ende vale la pena vivir, gozar, sufrir y hasta morir por su causa. Y aunque todavía no veamos la consumación de su reinado, podemos tener esperanza de que un día Él tomará posesión de todo lo que ganó en la cruz, así como también el Padre pondrá a todos sus enemigos bajo sus pies. Un día nuestros ojos van a ver eso, pero mientras tanto, hasta que eso acontezca, como puse de título a este sermón, veamos a Cristo coronado de gloria y honra. Así que te animo a seguirme en esta tarde porque estoy seguro de que este mensaje puede ser de mucha fortaleza y de mucho consuelo espiritual para tu vida. El tema del sermón es el siguiente: el Hijo es superior porque reina sobre todas las cosas, aguardando aún tomar plena posesión. Ese es el tema, repito. El Hijo es superior porque reina sobre todas las cosas, aguardando aún tomar plena posesión. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, el texto nos presenta 3 verdades que lo confirman. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? ¿Me sigue bien allá en el fondo? ¿Me escuchan bien? No hay calor, no estamos fresquitos. Bien, ahí levantó una mano, así que estoy tranquilo. Vamos a ver la primera de estas verdades que confirman esta realidad. ¿Cuál es esta primera verdad? Que los ángeles no recibieron tan alto honor de ser superior sobre todas las cosas, de reinar sobre todas las cosas. Esta es la primera verdad. Los ángeles no recibieron tan alto honor. Luego de dar una exhortación muy fuerte en la sección anterior, que va desde el capítulo 2, usted tiene ahí abierta su Biblia, del capítulo 2, del versículo 1 al 4, hay una exhortación muy fuerte del autor, donde por ejemplo se anima a la audiencia a atender con diligencia las cosas que oyeron, no sea que se deslicen. En esta sección el autor de la epístola, al comienzo del pasaje de hoy, retoma su enseñanza resaltando la superioridad del Hijo, a partir de lo que él venía explicando anteriormente en el capítulo 1. Dice ahí el versículo 5, lea nuevamente conmigo: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Como para que usted pueda entender cómo debería leer esta epístola y así comprender mejor lo que usted lea, tiene que ver a esta carta, a diferencia, por ejemplo, cuando usted lee Corintios, usted ve que en 1 Corintios Pablo atiende varios asuntos de la iglesia. Por eso usted cuando lee Corintios va a ver que dice respecto a esto que me preguntaron, y él va respondiendo a varios asuntos. Bueno, en este caso, esta epístola tiene especial que es como, por así decirlo, un estilo de sermón en el cual se van dando, como usted conoce en un sermón, diferentes puntos. ¿Está bien? Siempre con una temática central que se va manteniendo durante el desarrollo del libro. A diferencia, como decía, de Corintios, donde se tratan varios temas, aquí hay un solo tema central que va desarrollándose durante toda la epístola. Y como usted también sabe, a veces en algunos sermones, algunos predicadores explican todo y al final dan sus aplicaciones, otros no, otros definen dar los puntos que van explicando, van argumentando, explicando lo que dicen y van dando aplicaciones entre medio. Bueno, aquí es algo parecido, usted va a ir viendo que va dando puntos, por así decirlo, el autor, y entre medio va a meter aplicaciones. Por eso, por ejemplo, en el capítulo 1 usted ve bastante enseñanza y comenzando el capítulo 2 hay una exhortación, porque es como que aplica lo que acaba de enseñar. Digo para que usted lo vaya imaginando y cuando lea Hebreos véalo de esa forma. Lo que hace entonces en esta sección es retomar un poco los conceptos de la última sección de enseñanza. La última sección es del capítulo 1, del versículo 5 al 14. Como dije, luego capítulo 2, versículo 1 al 4, da esas aplicaciones y aquí vuelve a tomar la enseñanza en la cual en el capítulo anterior se resaltaba lo superior que es el Hijo en comparación con los ángeles. Lo que se hizo en esa parte fue usar varias referencias del Antiguo Testamento para demostrar esos conceptos. Este es un recurso que el autor de la carta va a utilizar en muchas ocasiones, el traer texto del Antiguo Testamento para demostrar lo que él está diciendo.
La última de esas referencias en el capítulo anterior reflejaba el hecho de que solo el Hijo, o de que solo al Hijo es que el Padre le ha dicho que se siente a su diestra hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. O sea, Él es superior porque a ninguno de los ángeles jamás le dijo eso. Fíjese usted, si tiene abierta su Biblia, capítulo 1, versículo 13, la pregunta que hace el autor. Pues, ¿a cuál de los ángeles Dios dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? A ninguno. Por eso el Hijo es superior, porque solo al Hijo le ha dado este honor. Bueno, considero que esa línea argumental es la que vuelve aquí a tocar el autor de la carta, pero en este caso específico planteado desde otra perspectiva. Así como Dios no ha sentado a ningún ángel a su diestra, dice el texto que Él tampoco ha sujetado el mundo venidero a los ángeles. Fíjense que dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Así como no hizo sentar a ningún ángel a la diestra, tampoco sujetó a los ángeles el mundo venidero. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es esto del reino venidero? Bueno, hay diferentes posturas entre los eruditos bíblicos en cuanto a qué quiere decir el escritor aquí con el mundo venidero. Habiendo estudiado esto, considero, en mi opinión, que lo mejor que nos puede ayudar a dilucidar qué es lo que él está diciendo aquí, es lo que él mismo dice a continuación, cuando él remarca y dice acerca de lo cual estamos hablando. Eso nos da una idea para entender qué es lo que quiere decir. Pensemos eso, acerca de lo cual está hablando, ¿qué nos lleva a pensar? ¿De qué estuvo hablando? Entonces, para poder entenderlo. Bueno, repasemos algunos de los textos anteriores. Al comienzo de la carta, el autor mencionaba que al Hijo, a Jesús, como la revelación última del Padre y como heredero de todo. Ahí se mencionó que esto aconteció en estos postreros días, los cuales evidentemente son una referencia al tiempo actual. Usted lee ahí. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Estos postreros días está hablando del tiempo actual, luego de la aparición del Hijo. Luego al final también, en este capítulo 1, donde resaltaba que el Hijo es superior a los ángeles, usa una cita que refiere a la exaltación de Cristo a la diestra del Padre hasta que ponga a todos sus enemigos como estrado de sus pies, lo cual puede entenderse como un evento al fin de los tiempos, cuando la obra de redención de Cristo se consume, como leímos en capítulo 1, versículo 13. Así que tenemos tiempo presente, un tiempo futuro. ¿Y qué podemos entender entonces? Bueno, cuando el autor habla del mundo venidero, se refiere por un lado a un tiempo futuro en el cual el Padre someta a todos los enemigos del Hijo bajo sus pies, pero sobre también al tiempo actual, inaugurado a partir de que Cristo se sentara a la diestra del Padre luego de su primera venida en el mundo, y que el autor, como vimos, denominó los postreros días. O sea que de acuerdo a esto, el Hijo ya reina, pero todavía su reinado no ha sido completamente consumado, con todo lo que eso implica, tanto para él como para su pueblo. Esto no es extraño, hermano, este concepto es esencial para interpretar no solo este versículo, sino también parte de lo que vamos a ver durante esta mañana. Esto es algo que muchos teólogos denominan como el ya, pero todavía no. ¿Qué es eso? Bueno, que ya Él reina, pero todavía no ha sido consumado. Y esto lo vamos a ver luego más adelante. Ahora bien, ¿qué es lo que entonces se está enseñando? Bueno, que el Padre no ha otorgado a ninguno de los ángeles el título de soberano sobre todas las cosas. Los ángeles administran, gestionan, hacen muchas otras cosas importantes, pero siempre bajo el servicio obediente al único Rey Supremo que es el Hijo. Por eso ellos son identificados como siervos. Fíjense en Hebreos 1:14, en la Nueva Versión Internacional, dice, no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino. O sea, sirven al Señor. Es por eso que incluso los ángeles son exhortados a adorar al Hijo. Fíjense, capítulo 1, versículo 6 en su Biblia dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenles todos los ángeles de Dios. Los ángeles son animados, exhortados a adorar al Hijo. En estos conceptos entonces nos encontramos con la primera verdad que confirma que el Hijo es superior porque reina sobre todas las cosas. ¿Cuál es esa primera verdad que dijimos? Los ángeles no han recibido tan alto honor. Ahora, meditando
una vez que hemos entendido el concepto, en cómo esto debe haber impactado a los oyentes originales, porque esto no es simplemente teología en el aire, tiene una explicación de algo que el autor quiere darle a su audiencia original. Entonces pensemos, ¿qué impacto puede haber tenido esto en la audiencia original? Bueno, creo que para poder entender el impacto es necesario considerar cuál era la forma de pensar de la audiencia original respecto al tema de los ángeles. Bueno, los judíos y la audiencia original tenían un alto respeto por los ángeles. Por medio de la tradición oral de los judíos que habían recibido estos oyentes originales, y por lo que ellos también conocían del Antiguo Testamento, sabían que los ángeles jugaban un papel muy importante en los propósitos divinos. Ellos fueron enviados en muchas ocasiones para ayudar, para fortalecer, para consolar, para asistir y comunicar la voluntad de Dios a los creyentes. Si usted lee, por ejemplo, en Hechos capítulo 7, versículo 53, vemos a Esteban hablando justamente con oyentes judíos que tenían una perspectiva clara en cuanto a esto. Fíjense que ahí Esteban dice, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. O sea, no tiene que explicar mucho para que su audiencia entienda el respeto que ellos tenían hacia los ángeles, pero aún así su falta de obediencia. Incluso en el Antiguo Testamento era claro que aún los ángeles peleaban por el pueblo de Dios. Si usted lee, por ejemplo, un famoso texto allí en 2 Reyes 6, 15, 17, vemos a huestes celestiales en protección del profeta Eliseo, el famoso texto donde dice, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Así que estos oyentes originales, proveniendo de un contexto judío, tenían muy en claro que los ángeles eran seres con mucho poder. Por eso el autor les hace una comparación que podría entenderse así. Siendo, como ustedes ya saben, los ángeles tan grandiosos y poderosos, así todo Dios no le ha otorgado el honor de reinar sobre todo el universo. Ahora, ¿cuál es la comparación? Bueno, no la vemos en esta porción, pero sí en los siguientes versículos. Ellos no han recibido este honor, pero el Hijo sí ha recibido este honor. Ahora, ¿cómo es que entonces esto debía afectar, esta verdad debía afectar a los corazones de estos oyentes? Bueno, si bien estaban pasando momentos difíciles en sus vidas, con persecuciones a diestra y a siniestra, con dolor y quebranto, y no viendo a corto plazo un horizonte esperanzador. De hecho, es muy interesante, porque el autor incluso no le va a dar buenas noticias en la carta. Le va a decir, todavía no han combatido contra la sangre. O sea, le va a decir, la cosa se va a poner peor. ¿Ustedes creen que están pasándola mal? Sepan que la cosa se va a poner peor. Un predicador que no sé si traía buenas noticias, pero era lo que iba a pasar y de hecho pasó. Pero así todo, más allá de toda esta situación, ellos tenían que seguir adelante con confianza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón por la que tenían que seguir con confianza? Básicamente por la que aquí se presenta, porque Jesús reina. Porque Él está sentado a la diestra de Dios. O sea, ellos tenían que recordar que no estaban siguiendo a un rabino destacado, o a un profeta importante, o a un hombre tal vez con un gran poder político y social. Incluso tampoco a un ángel creado por Dios. Ellos eran siervos de aquel que es reconocido como Rey de Reyes y Señor de Señores. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, el apóstol Juan muestra a los gobiernos mundiales combatiendo contra el Señor y perdiendo completamente. Fíjense, Apocalipsis 17, 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Incluso el cielo entero la adora por su posición de honor. Por lo que entonces estos creyentes no debían temer o desconfiar del cuidado de Dios. Si Cristo está en su trono gobernando sobre todas las cosas, todo lo que pase está bajo su control. Y todo lo que seguiría aconteciendo ocurriría de acuerdo con sus propósitos. Ante esta realidad no debían darle lugar ni al temor ni a la tentación de querer volverse atrás. Debían seguir fielmente porque Cristo es el Rey. Ahora, creo que estos conceptos deben ser muy considerados también por nosotros. En cierto sentido, hermanos, no vivimos en un mundo muy distinto al de los oyentes originales. Como cristianos, el camino no es sencillo tampoco hoy, tal como lo era en aquel entonces.
Muchas veces somos censurados por nuestra fe. Decir la verdad bíblica hace que muchos incluso nos tilden de intolerantes. No aceptar el pecado ni transigir con aquello que la Biblia define como maligno nos expone a veces a la burla o en otras ocasiones al maltrato. A diferencia del mundo, que sí tiene apoyo de las personas, generalmente no contamos con el apoyo de las personas cuando defendemos nuestra fe, porque en general, como decimos nosotros, el mensaje bíblico no es algo que llamaríamos políticamente correcto. Confronta, claro que sí, claro que confronta la palabra de Dios. Encima, hermanos, no hace falta hacer un gran esfuerzo para notar la condición actual de la sociedad. El mal pareciera que triunfa o que está triunfando sobre el bien. Ideologías diabólicas hoy tienen una mayor relevancia en la sociedad como muy pocas veces se ha visto. Hasta el punto que, como dice la palabra, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y a la par también, como si eso anterior no fuera suficiente, nuestro propio pecado, hermano, batalla en nuestra mente para procurar que nos amoldemos a la manera de vivir licenciosa que trae el mundo, buscando muchas veces esa tentación de que aceptemos los deseos de nuestra propia concupiscencia, aunque sabemos que eso no es lo que Dios desea. Así que ante esta realidad, hermano, mantenerse fieles al Señor y seguirle en obediencia y santidad es una batalla dura, constante, diaria y en muchos momentos dolorosa. A veces, como el salmista, clamamos a Dios pidiendo una intervención que nuestra propia percepción pareciera que nunca va a llegar. ¿Se acuerda el Salmo 42:3? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Hermano, todo esto no es algo que yo haya inventado. Sé que es parte de lo que muchos de ustedes están viviendo en esta mañana. Y no porque tenga algún poder especial o sea un gran profeta que me está diciendo, uy, pastor, ¿cómo sabe? No, nada de eso. Sino porque la Biblia revela que esto es parte de la experiencia común en aquellos que desean seguir fielmente a Cristo. Si sos un creyente y querés ser fiel, la vida va a ser difícil. Pero yo no sabía que era bueno. ¿Sabés lo que va a pasar así? Es así. Pero hermanos, hay algo más importante que todo eso. Pienso que una de las aplicaciones que este pasaje nos presenta es que claramente la opción no es rendirse, no es abandonar el camino, tampoco es presentar nuestros miembros al pecado, sino, como dice Romanos 6, 12 y 13, usarlos como instrumento de justicia. ¿Por qué? Porque es lo que nuestro Rey desea de vos y de mí. Porque Él está al control de la situación y a su tiempo Él va a impartir justicia en el mundo. Porque llegará el día cuando su reino se consumará y Él pagará a cada uno según sus obras, juzgando la maldad de todos aquellos que le dieron la espalda y anduvieron en sus propios caminos. Y porque junto también con eso, un día también nuestras luchas se van a acabar. Un día todo será gozo, paz y alegría en su presencia para siempre. Y como decía al comienzo, nuestros ojos contemplarán a nuestro Rey de Gloria. Eso es completamente seguro, hermanos. La segunda verdad que nos presenta en cuanto a entender que el Hijo es superior porque gobierna sobre todas las cosas, es que el Padre le otorgó este honor al Hijo, pero todavía su reino no ha sido consumado. El pasaje prosigue usando una referencia al Antiguo Testamento, versículo 6, lea conmigo, dice, pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el Hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. El autor aquí presenta una cita del Antiguo Testamento, es el Salmo capítulo 8, versículo 4 al 6. Dice ese texto, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el Hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. En este Salmo es David el que expresa la grandeza y la majestad de Dios. Una gloria que se demuestra al darle al hombre el honor de señorear sobre toda la creación. Tan imponente como ella es, fíjense, en ese Salmo, antes de llegar al versículo 4, que es el que trae como referencia el autor de Hebreos, en el versículo anterior, capítulo 8, versículo 3 de ese Salmo, dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Entonces, al contemplar eso, el salmista dice, digo entonces, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria? Y el Hijo del hombre para que lo visites.
Esto maravilla al salmista. Pensar en que ha hecho el ser humano un poco menor que a los ángeles y así todo ser corona sobre todo lo creado, ya que todas las cosas del mundo físico le han sido sometidas debajo de sus pies. Esto es lo que le lleva entonces a expresar una pregunta que demuestra este asombro. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo de hombre para que lo visites? Bueno, con esta referencia, en colación, lo que hace el escritor de Hebreos con esa referencia es aplicarla legítimamente como una alusión a Cristo. Lo que se nos podría generar de duda es, pero ¿cómo es posible considerar al Señor inferior a los ángeles si es que la alusión es hacia Él? Bueno, eso solamente es factible en lo que llamamos el momento de su humillación. Cuando venir al mundo, Él tomó forma de hombre y se hizo siervo como nosotros, como dice el apóstol Juan en el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuándo? En su encarnación, en su humillación. Y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Fue ahí cuando de forma temporal Él se despojó de su gloria inmensa y la alabanza del cielo entero para encarnarse y ser un hombre como cualquiera de nosotros, como también lo dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por lo tanto, así como el salmista hace referencia a la realidad del ser humano viviendo la luz de haber recibido el honor de gobernar en el mundo creado por Dios, así también el autor de la carta explica que el Jesús encarnado también puede identificarse con la humanidad en el sentido de ser parte de eso mismo también. Si todo hombre ha recibido la maravilla de tener o de gobernar el mundo entero, porque Dios se lo dio, también se lo puede considerar Cristo hombre como aquel que también el salmista podía referirse. Al igual que todo descendiente de Adán, él compartió la honra de tener autoridad sobre la creación y de representar a Dios en el mundo. Pero es ahí donde con esto presenta una comparación, como dije ya, un recurso que pudimos ver que se usa durante la carta, que a diferencia de Adán y de toda su descendencia, Cristo sí fue un digno de representante, el único que representó a Dios en la tierra de manera perfecta. Él nunca falló en esta tarea, algo que Adán y el resto de la humanidad no pudieron lograr. Incluso sabemos que Adán, siendo el primer representante de todos, al pecar contaminó a toda la descendencia, y con eso la condenación eterna fue para todos. Pero en Cristo, el último Adán, los seres humanos son justificados por medio de la fe en Él, y son puestos otra vez en correcta relación con Dios, como menciona allí, usted sabe, Romanos capítulo 5. Fue su obra redentora la que propició la salvación en los pecadores que confían en Él. Es a causa de su humillación en su encarnación que el Padre justamente le exaltó, dándole el más alto honor. Eso lo vemos entonces en continuación en el pasaje. Dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeta a Él. Luego de aplicar legítimamente la referencia del Antiguo Testamento a Cristo, el autor entonces da una conclusión definitiva. Puesto que sujetó todas las cosas al Hijo, entonces no hay nada que no sea sujeto a Él. Hermano, no hay duda de esta realidad. Jesús reina sobre todas las cosas. No hay ni una pequeña molécula en todo el universo que queda fuera de su gobierno. Y no hay ningún ser creado, sea cual fuera el poder que tenga, que no se encuentre sometido a la autoridad del Hijo. Lo que se puede entender con esta referencia del escritor de Hebreos podría pensarse como una charla de sus lectores con él, como si él estuviera presente, ¿no? Así como hoy aquí enseñándole y teniendo una enseñanza así con un ida y vuelta, que podría leerse de esta manera, como que el autor de los Hebreos, que conocía a la gente, le dice, gente, cuando digo que todo está sujeto a Él, es todo. Y entonces alguien dice, ¿y gobiernos? Sí, claro. Y otro habrá dicho, ¿y emperadores? También. ¿Y un gobernante supremo? Claro que sí. Y por allá atrás saltó uno y dijo, ¿y los ángeles? Son sus siervos, yo ya te lo expliqué. ¿Y el diablo y su hueste de maldad? Obviamente también. El autor finalmente le habrá dicho, cuando digo todo, es todo. Claro es entonces que el Hijo es superior. ¿Por qué? Porque el Padre ya le ha dado la honra de ser el gobernante supremo de todo lo creado. Ahora, finalmente, en lo que resta de esta sección se vuelve a traer a colación un concepto que el autor ha tratado en textos anteriores de la epístola. Fíjense que dice luego el texto ahí, pero todavía no vemos que todas las cosas
les sean sujetas. El escritor de la carta había usado una referencia al Antiguo Testamento para mencionar que el Hijo ya se había sentado a la diestra de Dios, pero esperando que el Padre pusiera a todos los enemigos a sus pies, como ya vimos en Hebreo 1:13, que es una cita del Salmo 110:1. Aquí tal vez se podría generar una confusión, tal como en ese pasaje, si no se interpreta correctamente. En nuestro texto acaba de afirmar que el Padre ya sujetó al Hijo todas las cosas, pero aquí a continuación indica que así todo no vemos todavía que todas las cosas le sean sujetas. ¿Cómo se entiende esto? ¿Están todas las cosas bajo sus pies? ¿Sí o no? O utilizando las palabras del texto, podríamos preguntar, si todo lo sujetó a Él, ¿qué pasa que todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas? Bueno, esa duda se responde justamente con lo que mencioné antes. ¿Se acuerdan que le dije? El principio de que estamos en el ya, pero todavía no. Ya Dios Padre ha puesto todo bajo la autoridad del Hijo, pero todavía no ha culminado la coronación del Hijo al no destruir a todos sus enemigos y que tome posesión de su heredad. Eso no ha pasado todavía porque eso recién va a acontecer al final de todo, cuando Cristo vuelva por su pueblo en gloria y juzgue tanto a las personas que rechazaron su mensaje como a las huestes de maldad que hoy todavía persisten en provocar el mal que realizan. Hoy todavía Satanás y los demonios engañan a aquellos que aborrecen a Dios para obrar de la forma que lo hacen, como Pablo asegura en 2 Corintios 4:4, incluso para perseguir y atacar al pueblo escogido del Señor. Eso es lo que hoy vemos, hermanos. Usted lo sabe, no porque lo digan por ahí los movimientos carismáticos, pero estamos en una guerra espiritual. Obviamente no como a muchos lo dicen que tenemos que hacer cosas que tenemos que hacer, no, pero sí estamos en una guerra espiritual. Pablo lo asegura en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13, en la cual cada creyente debe procurar tomar la armadura de Dios para resistir los ataques del maligno y de su reino, como allí figura en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13, después usted léalo tranquilo. Pero aunque estamos en una batalla constante y no sabemos qué día o qué año terminará esta batalla, sí hay algo de lo que podemos estar completamente seguros. ¿Qué cosa? Que la victoria final está asegurada. Que el Hijo se ha sentado a la diestra del Padre porque ya el curso terminal de esta guerra está definido. Cristo obtuvo la victoria decisiva en la cruz. Allí Él venció a todos sus enemigos, a Satanás, a los ángeles caídos, e incluso la muerte misma no lo pudo contener, como dice Hechos 2:24, Biblia de América, me gusta como lo dice, a quien Dios resucitó, al Hijo, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. Al tercer día, el Hijo resucitó con poder, como testimonio seguro que Él triunfó sobre todos sus adversarios. Y muy pronto incluso la muerte misma será destruida definitivamente por aquel que es superior a todos. Como Pablo asegura en 1 Corintios capítulo 15, versículo 54. Al final de los tiempos, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces Pablo pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermanos, el Hijo ganó. Aunque todavía no lo veamos esto, sabemos que es una realidad absoluta. De estos conceptos entonces entendemos la segunda verdad que el texto nos da respecto a entender que el Hijo es superior a todo. El Padre ya le ha dado el honor de ser el supremo gobernante sobre todo el universo, pero todavía su reino no ha sido consumado. Ya reina, pero todavía no de una forma acabada. Lo que hoy todavía no vemos, un día pasará. ¿Por qué? Porque este ha sido el plan de Dios desde la eternidad: exaltar al Hijo por encima de todas las cosas. Ahora, pienso que también estos conceptos, hermano, nuevamente, serían de profunda reflexión y ánimo para los oyentes originales. ¿Por qué? Creo que justamente porque en sus corazones lo que fomentaba la duda y la tentación de abandonar su fe o de ya no seguir con fidelidad en el camino era la tensión de no ver todas las cosas que ya le estén sujetas al Hijo. Por eso Él le dice: no vemos que esté todo sujeto. Sabían que Él había triunfado sobre sus enemigos, pero su experiencia al momento de la carta no era la mejor.
solo veían que el mal avanzaba. Por eso esta sección apuntaba a alentarlos sobre la realidad de que si bien todavía no podían contemplar el triunfo final del Señor, debían confiar de que eso iba a acontecer. ¿Por qué? Porque el Padre ya había determinado respecto al Hijo de que todo se someta bajo su control soberano. Tenían que confiar. Pero hay algo más, hermanos, si usted lee ahí, precioso, que esta sección está resaltando y que creo que es digna de mencionar. Piensen esto. El entender que este Rey de Gloria no era un soberano que a causa de estar muy por encima de todo fuera alguien lejano para sus siervos. Porque imagínense, pónganse en la situación de aquel momento. ¿Cuál era la autoridad política, social más importante? El emperador de Roma, el César. Bueno, imagínense, ¿no? Para ellos considerar en ese gobernante el más importante en la tierra. Lo veían inalcanzable. Ellos no iban a poder llegar hasta el trono de César. Imposible llegar a su presencia como para que él supiera de ellos o los atendiera. Sabían que realmente al emperador no le importaban sus problemas, sus preocupaciones. Bueno, esto era completamente diferente con Cristo. Él, a diferencia del emperador, está por encima de todo gobernante humano. César al lado de Cristo no es nada. Incluso al punto que los ángeles, siendo poderosos como son, le sirven al Hijo. Pero aquí está el asunto. A diferencia de cualquier rey en el que ellos pudieran pensar, este rey soberano sí los conocía. A cada uno de sus siervos. Te conoce por tu nombre. Y no solo te conoce, te ama. Muchísimo te ama este rey. ¿Cómo podían estar seguros de eso? ¿Cómo podemos estar seguros de que nos conoce y nos ama? Bueno, podían confiar en esta verdad porque de acuerdo a esta sección, en su encarnación fue capaz de descender de su trono de gloria para ser uno como nosotros. Miren si no nos ama, que vino a este mundo a morir por nosotros. En los planes humanos, muchos hombres hacían lo imposible para acercarse a sus gobernantes. En el plan de Dios, el rey hizo lo posible para acercarse a su pueblo. Tremendo. El autor de Hebreos volverá a demostrar esto cuando afirme más adelante, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así dice Hebreos 4:15. Hermanos, Él nos entiende, nos conoce, Él sabe lo que es padecer tentación y sobre todas las cosas nos ama profundamente. Está muy por encima de nosotros, pero también se identifica con nosotros y dice el autor de Hebreos que no tiene vergüenza de llamarnos sus hermanos. Capítulo 2, versículos 11 y 12 dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Iglesia, esta es la misma verdad que debería alimentar nuestra confianza y nuestra paz. Vivimos en un mundo convulsionado donde el mal parece imponerse, donde cada vez cuesta más ser fiel a Dios, donde por momentos nos sentimos solos, pero no lo estamos. El Hijo está con nosotros, nuestro Rey nunca nos dejará. Nos ha dado el Espíritu como un sello de la redención hasta que Él tome posesión de lo suyo, como menciona Efesios 1, 13 y 14. Y nos ha dado una familia en la fe para que nos apoyemos unos a otros, para que nos consolemos y para que nos estimulemos mutuamente el amor y a las buenas obras. Como el mismo autor de Hebreos menciona capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Así que, hermanos, confiemos y no bajemos los brazos, pues como dice un himno muy hermoso y antiguo, calma mi alma, todo mi misterio al fin claro será, ya llega la hora de estar por siempre al lado del Señor.
La tercera y última verdad que lo demuestra que el Hijo es superior porque reina sobre todas las cosas, aún aguardando tomar posesión de todo lo que ha ganado, es que el Hijo ha recibido este honor como resultado de su muerte sacrificial. El pasaje culmina de una forma preciosa. Luego de declarar que todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas al Hijo de forma consumada, finalmente resalta lo que hoy sí podemos ver. Fíjense que dice, pero no vemos, pero dice ahora, ¿qué vemos? Versículo 9, lea conmigo. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hagamos un análisis de este versículo, ¿les parece? Para entender mejor lo que está enseñando. Creo que esto también es un buen ejercicio para que usted vea cómo puede usted leer e interpretar lo que lee. Hagámosle pregunta al texto. Fíjese ahí conmigo. ¿Qué es lo que, según el texto, nosotros vemos? ¿Qué es lo que dice el pasaje? ¿Qué vemos? A aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Así dice, ¿no? Ahora, ¿quién es ese? ¿Qué dice el texto? Jesús. ¿Cómo lo vemos? Coronado de gloria y de honra. ¿Como resultado de qué lo vemos así? A causa del padecimiento de la muerte. ¿Tiene sentido? El mismo texto nos responde, ¿bien? Ahora, estos conceptos presentan lo que los eruditos llaman en teología la humillación y la exaltación de Cristo. Es muy interesante porque justo en este texto en particular se ven ambas. Se ve lo primero, la humillación, en la mención del Hijo hecho un poco menor que los ángeles, lo cual, como dijimos, se remite a su encarnación. Y vemos lo segundo, la exaltación en referencia a coronado de gloria y honra, evento que podemos entender que arranca luego de su resurrección y ascensión a los cielos. Ahora bien, usemos un poco, trabajemos un poco la neurona, nuestro entendimiento bíblico. ¿Qué evento central sabemos que estuvo entre esos dos, entre la encarnación y su exaltación? ¿Qué hubo entre medio de eso? ¿Qué hubo? Entre la resurrección y la encarnación, ¿qué hubo? La muerte, la cruz. Fíjense que lo que dice el texto, el padecimiento de su muerte, el evento central entre la encarnación o la humillación y la exaltación de Cristo. Ese es el punto, el énfasis de la enseñanza de esta sección. Es cierto que los oyentes originales no veían que todas las cosas se le sujetasen al Hijo. Todavía el mal, el dolor, la lucha contra el pecado era una realidad muy notoria. Pero no debían olvidar algo fundamental que ya venimos viendo. En la cruz se ganó la batalla decisiva. Ellos recibieron el testimonio de que esto fue cierto, que el Salvador murió en aquella cruz. Pero que esa muerte tan terrible no fue como muchas otras de tantos y tantos crucificados. En ella dice el autor que Jesús gustó la muerte por todos. Ahora, ¿quiénes son todos esos por los que gustó la muerte? Bueno, aquellos que creen en Él y que por la fe le siguen hasta el fin. Aquí no está hablando el autor de universalismo, que Él murió por toda la humanidad sin distinción. No. Está hablando de aquellos que creen en Él y que por la fe siguen hasta el fin. ¿Cómo sabemos que son solo ellos? Bueno, porque son los mismos que, de acuerdo al contexto, allí nomás como sigue, el Padre va a llevar a la gloria. Fíjese, capítulo 2, versículo 10, el que sigue. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Está hablando de aquellos que Él salva, que son los que va a llevar a la gloria. Ahora, en esa cruz podemos ver entonces, según el texto, la muestra más extraordinaria de la gracia de Dios. ¿En qué? En que el Padre ofrece al Hijo como el sacrificio sustitutivo en nuestro lugar. ¿Cómo se podría entonces resumir lo que el autor le escribió a esta sección? Podría leerse así: aunque no vemos todavía el final feliz de la historia, vemos el clímax de ella. Contemplamos que con su muerte el Hijo resolvió el problema más grande de la historia de la humanidad. Vindicó a Dios. Y es por este sacrificio que el Padre lo exaltó hasta lo sumo, coronándolo en gloria y dándole el honor de que sea identificado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Como dice
Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 8 hasta el 11, usted que lo conoce. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y como consecuencia de esto, dice él, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. En estos conceptos teológicos finales nos encontramos con la tercera verdad que refleja la superioridad del Hijo en cuanto a su reinado sobre todas las cosas. Es el Padre el que lo entronó en gloria y honra a causa de su muerte como sacrificio por nuestros pecados. Por eso, hermanos, Él es el único salvador de los pecadores. Como solo Él es el único que pudo morir por nosotros, es el único salvador. Algo lo cual el autor luego irá explicando lo subsiguiente. Después le animo a leerlo, pero fíjese solamente para ponerlo en contexto allí, capítulo 2, versículo 14 y 18. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentados, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él es nuestro Salvador. Él se hizo siervo para luego ser rey. Hoy gobierna y un día todas las cosas le serán consumadamente sujetas. ¿Qué efecto debía causar esta verdad en los oyentes originales? Que sus dudas y sus temores se disiparan. ¿Cómo? De la única forma posible, contemplando de una manera espiritual por medio de la fe a Jesús. El que murió en la cruz por ellos, que fue coronado de gloria y honra. No debían detenerse de mirar nomás su condición actual de quebrantamiento y dolor. Tenían que mirar a Cristo, tenían que recordar la cruz y confiar en que Él no quedó en esa tumba, sino que resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos y que ya reina sobre todas las cosas, aunque todavía su reinado no haya sido consumado. Solo esta visión espiritual podía fortalecerlo para seguir adelante en su camino a la patria celestial. Como Pablo también nos anima a lo mismo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más eterno y excelente peso de gloria. ¿Pero cómo logramos eso? Bueno, el versículo 18 lo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Quiero, hermanos, que todo lo visto en esta última sección debe generar algo similar en nuestras vidas. Porque en definitiva, el mismo antídoto contra el dolor, el desánimo, la aflicción, las dudas, el temor y la presión constante de querer bajar los brazos se encuentra para tu vida y para la mía en ver a Cristo. Veamos a Cristo coronado de gloria y honra. No es algo tan difícil de lograr, hermanos. Es dejar de mirar nuestros problemas como lo único que importa para que por medio de la fe contemplemos a nuestro Rey Jesús. Que contemplemos que Él está al control. Que nada de lo que nos pase, como dice Romanos 8, nos puede separar de su amor. Por eso Pablo decía, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie tiene mayor poder que Él. Por eso estamos en Él seguros. Por eso podés confiar de todo corazón en Él. No para que Él haga las cosas como a vos te gustaría, sino para tener consuelo y paz de que pase lo que pase, Él cumplirá su propósito de acuerdo a su voluntad. ¿Y sabes una cosa?
Eso es lo mejor que puede pasarnos para tu vida y para la mía. Somos parte de su familia, hermanos. Él obra para nuestro bien y un día nos va a exaltar junto con Él. Mientras tanto, hoy miremos a Cristo a cada momento. Junto al ejército celestial, exaltemos al Rey que ha sido coronado en gloria y honra por el Padre. Que todos los santos redimidos por Él adoren. Tributemos alabanzas al Rey de Reyes y animemos a nuestros hermanos a lo mismo. A aquellos que están en dificultad y hoy no pueden alabarle, animémoslo a hacerlo. Animémonos, estimulemos, como dijimos recién, al amor y a las buenas obras. Él debe ser eternamente exaltado por su pueblo. Finalmente, antes de terminar, quisiera decir que esta es la única esperanza para aquel que estaba en este lugar hoy, que todavía está sin Cristo. Seguramente hay personas que todavía hoy no han conocido, no han recibido la salvación. Bueno, la misma solución es para vos. Tenés que mirar a Él. No tenés que mirarte a vos mismo tratando de buscar algo bueno que te ayude a estar a cuenta con Dios. No hay nada así en vos, porque tus pecados te condenan ante Él. Dios nos ha dado sus mandamientos y una y otra vez los hemos desobedecido. Por eso tu propia justicia es nada delante de la santidad de Dios. Como dice Romanos 3:23, me gusta la versión de Biblia American, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. La edad que no alcanza es que no nos da, no llegamos a satisfacer la justicia que un Dios santo demanda. Requerís una justicia perfecta y esa clase de justicia se encuentra solo en el Hijo. La buena noticia del Evangelio es que Él la ofrece a todos aquellos que crean en Él y que se arrepientan de sus pecados. Mirar a Jesús es reconocer tu bancarrota espiritual, que no tenés vos nada en vos mismo para salvarte y que no podés poner de salvarte a vos mismo. Es reconocer que no podés salvarte a vos mismo y clamar por la misericordia y el perdón de tu alma. En su gracia, Dios ha dispuesto que el Hijo gustase la muerte para que nosotros podamos tener vida. Pero para eso, querido oyente, querido amigo, amiga, tenés que mirar al Salvador. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer hoy? Mirá a Cristo el Señor, aquel que murió en la cruz para darnos salvación. Y ahí encontrarás todo lo que tu alma necesita para ser salvo. No es tan difícil, ¿verdad? Es mirar nomás. Miren a Él todos y sean salvos en su cruz. Míralo a Él hoy, querido oyente, por fe, y puedo asegurarte que en esta mañana tu vida va a cambiar para siempre. Mirá al Salvador, por favor. No lo pospongas más. Oremos. Bendito Señor, agradezco por tu palabra que habla en nuestras vidas, consuela nuestros corazones, nos fortalece, que podamos recordar que el Hijo es superior sobre todas las cosas, aunque todavía está guardando tomar posesión de todo aquello que ganó en la cruz. Que estas verdades consuelen nuestras vidas, nos afirmen para seguir fieles adelante en el camino. Y si alguien aquí que está luchando con querer bajar los brazos, que a través de tu palabra y de mirar a Cristo pueda seguir adelante en el camino. Te doy gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén.